Señor, te pedimos en este día que nos envíe tu Espíritu Santo de revelación en Cristo Jesús. Señor, que nos sigas alumbrando el camino con tus propósitos eternos y que podamos entender y comprender todo lo que tú tienes pensado, todo lo que tú has preparado, todo lo que tú nos tienes preparado. Señor, te entregamos nuestra vida a cada oyente, vidente que están mirando ahora también el vídeo, los que lo mirarán después. Te pedimos, Señor, que ahí donde están, Señor, acércate a ellos, toca su corazón, háblales, muéstrales, Señor, que tú eres el príncipe de la vida, que tú eres el rey de reyes, tú eres el Señor de señores. No hay nada en esta vida más importante que tú. No hay nadie más grande, más poderoso, más glorioso que tú y que has vencido la muerte, has resucitado. Gloria al Señor. Señor, te alabamos y te adoramos. Señor, me entrego en tus manos, Señor, esta vasija de barro, Señor, que sea instrumento tuyo para bendecir a tu pueblo y para ser de luz también por tu palabra delante de nuestros pies. Señor, gracias, gracias. Guíame, guía los pensamientos, las notas que tengo aquí, Señor. Aclárame, Señor, y guíame, Padre, para que cada cosa sea hecha para tu gloria. Amén. En el nombre precioso y glorioso de Jesús. Aleluya. Aleluya. Mis queridos hermanos, yo no sé hasta qué punto tú entiendes lo trascendental, lo importante, lo fundamental, lo esencial, es decir, la esencia misma, que es la resurrección, que es el cumplimiento de las palabras, ¿no? Dice el Nuevo Testamento que Cristo fue muerto y resucitado conforme a las Escrituras. La Biblia es un libro fuera de este mundo. Es un libro que ha sido dictado por el Espíritu Santo a 40 personas que han escrito, escritores, pero no autores, que han vivido sobre un periodo de 1600 años, que no se conocían ni por vivir en épocas distintas o por vivir en lugares distintos, que no se conocieron, pero que todos hablaron de parte de Dios. En el Antiguo Testamento ya se venía anunciando por nuestro Dios. Él es quien conoce el fin desde el principio. La Biblia es el único libro en el mundo entero donde encontrarás hasta más de un 20%, me informan, 25% de sus escrituras son proféticas. Es un libro vivo. La Biblia nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz cuando le dejamos lugar con nuestra fe. Cuando ponemos nuestra fe sobre la palabra de Dios, esta palabra empieza a actuar dentro de nosotros. Empiezan a ocurrir dentro de nosotros cosas que no serían posibles de ninguna otra manera. Así que en el Antiguo Testamento ya se venía prediciendo que el Mesías, el Cristo, iba a padecer, iba a entregar su vida, no por él, sino por los demás, por nosotros, y que iba a resucitar. Lo que celebramos hoy, el día de la resurrección, fue el cumplimiento de estas palabras, en el caso de Isaías, habladas 800 años antes. En el caso de los Salmos, por ejemplo, pues habladas 1000 años antes, cuando David habló de que el Señor no iba a dejar su cuerpo en haber corrupción. Salmo 16, 10. No encuentro aquí el versículo ahora mismo, pero ahí está, en el Salmo 16. Aquí está. Porque no dejarás mi alma en el Sheol. Ayer estuvimos hablando los jóvenes qué hizo Cristo durante los 3 días. Pues una de las cosas que hizo fue ir a visitar el Sheol, el lugar de los muertos. No dejarás mi alma en el Sheol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Es decir, que su cuerpo no se iba a
a corroer, no se iba a ser comido por los gusanos. Cristo salió de su cuerpo cuando en la cruz entregó el Espíritu y se fue al Padre inicialmente, pero a los 3 días, el día como hoy, por la mañana, volvió a entrar en su cuerpo y ese mismo cuerpo que estaba en la tumba resucitó, revivió y salió. Así que en el Salmo 10, que fue una palabra hablada por el rey profeta David, 1000 años antes, que no conocía a Isaías, cuando Isaías en su capítulo 53, 10 nos dice que Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, y que cuando él haya puesto su vida en expiación por los pecados, él verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Está en una frase. Tenemos la muerte, tenemos la resurrección y tenemos la obra de Dios, que Dios quiere seguir haciendo en estos días que estamos viviendo, que quiere seguir usando su iglesia cuando dice que el linaje del Señor, los descendientes, los que creemos, descendientes de los apóstoles, pero descendientes de Dios por la fe en el Señor, por haber nacido. La voluntad de Dios, el reino de Dios, la extensión del evangelio sobre la tierra, el avivamiento en España y en otros lugares, la voluntad de Dios en la mano del Señor prosperará. Tú y yo muchas veces no vemos, no entendemos cómo ocurrirán las cosas, pero estemos seguros, está escrito, escrito está, la voluntad de Dios en sus manos prosperará. Jesús dijo, las puertas de la Hades no podrán resistir el avance del reino de los cielos. Gloria a Dios. Aunque se levanten guerra contra nosotros, aunque se levanten demonios, cuando estamos afianzados en el Señor, arraigados en su amor, podemos reprenderles y decirle atrás, Satanás. Gloria a Dios. La resurrección fue la gran derrota del demonio. ¿Ves? La muerte del Señor parecía ser su victoria, aunque sabemos que murió para poder perdonarnos. Era necesario el derramamiento de sangre inocente para limpiar al culpable. Era necesario. Y Cristo lo hizo, sangre inocente, por ti y por mí. Pero Satanás lo vio como una victoria para él. Ya se había quitado del medio, ya se había interrumpido el plan de Jehová, ya se había parado y puesto fin a las promesas, a la palabra, a la Biblia. Que va. Por eso decimos, el día de resurrección, Satanás entendió su derrota. Gloria a Dios. Y por la resurrección del Señor, por la cruz y por la resurrección del Señor, tú y yo vamos a tener también completa victoria sobre cualquier demonio que hoy nos esté acechando, sobre cualquier dificultad. A veces no asemejamos las dificultades que tenemos a dónde vienen y qué nos pasa. Pues hay una causa y Dios nos quiere llevar al punto del entendimiento para la victoria total. Hay más versículo, solamente citaré Isaías 25:8. Mira cómo Dios habla por Isaías. Destruirá a la muerte para siempre, y enjugará el Señor toda lágrima de todos los rostros. Quitará la afrenta de su pueblo, de toda la tierra, porque Dios lo ha dicho. Y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado, nos salvará, este es Yahvé, a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos, como estamos haciendo hoy, en su salvación. Querido hermano, uno no entiende todo,
de lo que Dios ha hecho, y más cuando a lo mejor acabamos de empezar la vida cristiana. A lo mejor conociste al Señor este año, o el año pasado, o el año anterior, y todavía queda tantas cosas por descubrir en la palabra. Por eso te invitamos a los libros, a los cassettes, eso ya ha pasado de moda, a los pendrives y a las grabaciones en YouTube, en Internet, para que tú también te puedas gozar y alegrar, entendiendo la grandeza de la salvación de nuestro Dios. En los varios pasajes de los evangelios vemos cómo es relatado que las mujeres, María Magdalena, María, Salomé, fueron a buscar del Señor. Ellas, parece ser más que los hombres, se preocuparon. Desde el momento que fue puesto en la tumba, pensaban ya en el primer día de la semana, que querían ir a embalsamar, a perfumar el cuerpo del Señor. Había muerto, había sido puesto en la tumba, había el Shabbat judío, que no podían hacer nada, pero durante el Shabbat la noche ya empezaron a recoger las especies, los perfumes, y ellas buscaban del Señor. Yo saludo a todas mis hermanas mundialmente, aquí en Torremolino y mundialmente, que tienen un corazón devoto, entregado, no distraído por las cosas que a veces los varones nos distraemos tantas cosas, que estaban al pie del cañón, estaban detrás de Cristo, aunque había muerto, lo seguían buscando, y fueron de madrugada, a la primera oportunidad posible, cuando les permitió el fin del Shabbat, la noche, el descanso, el primer momento posible, fueron a la tumba y se preguntaban, ¿quién nos quitará la piedra? Qué tremendo. Dios había previsto que un ángel esté ahí para permitir que el mundo vea que la tumba estaba vacía. Estas mujeres lo buscaron. Inmediatamente se les fue dicho que vayan a anunciar. Quiero unir estos verbos: buscar al Señor en cada momento y anunciar la grandeza de su salvación. No hay otra salvación, una salvación completa. Problemas emocionales, hay salvación. Maltratos, heridas, falta de perdón del pasado, cosas que te siguen alcanzando al día de hoy y te hacen la vida imposible. Hay salvación en Cristo Jesús. Lo anuncio, lo anunciaron y lo tenemos que seguir anunciando. ¿Problemas con demonios? Pues sí, los hay. Solución: en Cristo Jesús, el vencedor, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz y demostrando que Él es Rey de Reyes y el nombre sobre todo nombre. Cuando resucitó, salió de la tumba para vivir para siempre. Dice la palabra que si Cristo resucitó, ya no muere más. Ya la muerte no tiene ningún poder sobre Él. Aleluya. Así que en el momento que Jesús se encontró con María Magdalena, con algunas de las damas, de las mujeres que vinieron a buscarle, se les dijo: no busquéis entre los muertos el que está vivo. Cuando ellas se dieron cuenta que Él estaba vivo, se regocijaron y fueron corriendo. Se les dijo que anunciaseis a los discípulos, que se les recordara, porque ya se les había dicho, pero que se les volviera a decir que ha resucitado de los muertos. Y hoy esta predicación es también para volver a decirte que Cristo ha resucitado de los muertos. Bien entendido y bien colocado sobre tu corazón, te va a dar victoria, te va a dar una visión de la vida completamente distinta. Derrotismo ya no cabe cuando tu Señor ha salido de la tumba. Aleluya. Buscaremos la manera de relacionarnos con Él
mejor de quitar las piedras de tropiezo, las cosas que nos separan entre yo y el Señor. Pero mi Señor ha vencido la muerte y me va a dar la victoria a mí también. Gloria al Señor. Aleluya. También se le fue dicho de no temer. Claro, era de espanto la situación. La muerte, la desesperanza, la depresión incluso en un momento dado, porque como vimos los dos discípulos que se iban a Emaús ese mismo día, un poquito más tarde, primer día de la semana, el Señor había resucitado. Estaban cabizbajo, estaban mirando el suelo y estaban regañando al desconocido que se unió a ellos. Pero tú eres el único que no ha entendido estas cosas, que nosotros teníamos puesto nuestra esperanza en Él y ahora ha muerto. Pero el mensaje de la resurrección es: no temas. No temas. La vida que Cristo ha demostrado por su resurrección es más poderosa que la muerte. Es más poderosa que un sueño roto. Es más poderosa que algo que aún uno no entiende. A veces sufrimos, ¿no? Y la palabra de Dios dice que todo obra para bien y no lo entendemos. Como Job, pasamos 30 capítulos haciendo preguntas y levantando temas al cielo y a los que nos quieren oír y no entendemos nada. Pero todo obra para bien, para el que ama al Señor y es llamado. Dios nunca pecó, nunca trató mal a nadie. Dios no ha abandonado a nadie que confiaba en Él. A alguien que venía a Él humildemente a pedirle ayuda. El Señor dice que al orgullo lo rechaza, al orgullo lo mantiene lejos, al orgulloso, pero al humilde le da gracia. El Señor nunca trató injustamente a nadie. Aleluya. No temas. Aquí en Marcos 16, 6 dice: no os asustéis. ¿Qué diremos de los días que estamos viviendo? Hemos visto cómo el temor está a la puerta de nuestras casas. En muchos casos ha entrado en las casas y a veces ha entrado en los corazones. ¿Qué será de nosotros? No temáis. El autor de la vida está vivo y ha resucitado. También remarcamos la incredulidad. Yo creo que es un ambiente también muy moderno de hoy en día. Se nota mucha incredulidad entre los creyentes. Se nota muchas formas de actuar que demuestran incredulidad. Cuando ellas fueron a decir a los discípulos que lo que habían visto, que los ángeles, que el mismo Señor Jesús les había aparecido para decir que había resucitado de los muertos, ni aún ellos creyeron. Y esos fueron los apóstoles. ¡Wow! No cualquier discípulo que había llegado la semana pasada. Los que estuvieron con Cristo, los que le oyeron decir que era necesario que el Señor vaya a Jerusalén para morir y resucitará el tercer día. Mi hermano, ¿cuántas palabras hemos oído del Señor y aún no las creemos? Decimos, ya veremos. Hemos escuchado palabras, han sido promesas, han sido profecías, han sido revelaciones. No dudes en las tinieblas lo que Dios te habló en la luz. Aleluya. Pero todos nos ha pasado. Un momento dado, parece ser que las circunstancias nos tienen en jaque mate. Incluso cuando el Señor les apareció personalmente,
Estando ellos a la mesa, les tuvo que reprochar su incredulidad y su dureza de corazón. ¿Hay dureza de corazón en nuestra vida? La Biblia habla en Hebreo 4 del reposo del Señor. En medio de estos días, ¿estás en reposo? El reposo y la paz es el sello de la presencia de Dios. Pero cuando perdemos la paz, perdemos el reposo, hay alguna causa nuestra. Hay alguna cosa que no hemos entendido o que estamos enfocando mal, alguna incredulidad. Está escrito que muchos, aunque vieron el brazo extendido del Señor, sacándolos de Egipto, vieron las 10 plagas, vieron el mar rojo, pero muchos de ellos no entraron en el reposo del Señor debido a su incredulidad. Me maravilla, me sorprende y me impacta que incluso en los relatos de los evangelios acerca del día de la resurrección hubo incredulidad en los corazones. Ciertamente, si tú y yo no alcanzamos a creer todo, voy a decir, el potencial que está en la resurrección, saldremos perdiendo. Digo potencial, pero debería decir promesas, debería decir provisión, porque no es algo incierto. Es algo provisto y pagado y demostrado. Pero por nuestra incredulidad, muchas veces, hermanos, nos quedamos apocados, deprimidos, fuera, lejos de los propósitos del Señor, porque no hemos sabido creer y poner la importancia donde eran las cosas. Tomás, uno de los 12, nos representa a nosotros. El que era llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino, y le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Después de dudar, lo hemos visto, nos ha regañado, ahora creemos. Él les dijo: si yo no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y mi mano, si no la metiere en su costado, no creeré. 8 días después, el domingo siguiente, estaban otra vez sus discípulos dentro, y esta vez Tomás estaba en el culto. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo, mira mis manos, acerca tu mano, métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y dijo: Señor mío, Dios mío. Y Jesús le dijo: porque has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Así que el protocolo de la relación de uno con Dios es creer su palabra. Creer aún más por días como este, el principal, la cabeza del año, el Cordero de Dios, provisto por el Señor, se entregó por ti y por mí. Pero no solamente murió. ¿Por qué la resurrección? Era necesario, como hemos dicho, la muerte, porque la muerte por derramamiento de sangre inocente se puede recibir el perdón. No hubiera perdón. Pero imaginemos un momento que Cristo solamente muriese y no resucitase. Entonces hoy tendríamos tú y yo la posibilidad de tener nuestros pecados perdonados. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero, ¿dónde sacaríamos el poder y la fuerza
para vivir en santidad. Hace 2 días recibí una encuesta de un joven que se estaba preocupando y preguntando cómo es vivir en santidad. Este joven, no sé, tendrá 15, 16 años, estaba preocupado de que pudiera morir en estos tiempos de coronavirus, de que probablemente si no tiene claro cómo es vivir en santidad, iría al infierno porque sin santidad nadie verá al Señor. Solamente la muerte del Señor nos permitiría ser perdonados, pero ¿dónde recibiríamos la justificación y dónde recibiríamos el poder de una nueva vida? La Biblia habla de que la resurrección del Señor es el poder, la manifestación de la nueva vida en Dios. Decimos, hay vida después de la cruz. Hay vida después de negarse a uno mismo y de dejar nuestra vida natural. Hay vida en los brazos del Señor. Y una vida que es una vida distinta, una vida poderosa. Y ese joven se preocupaba de vivir en santidad. Yo le expliqué que la santidad es primero un regalo del Señor cuando nos arrepentimos. No hay que trabajarla ni ir a buscarla debajo de las piedras. Pero en una relación de fe y de dependencia y de venir a la cruz del Señor, uno recibe la santidad, el perdón, la limpieza y recibe lo que llamamos la santidad imputada. Pero ahora, ¿cómo voy a vivir en este estado? Porque salgo de casa y empiezo a pecar, empiezo a pensar mal, empiezo a tener en mi miembro un poder que me controla. Vivo en Romanos 7. Ay de mí, en mi mente soy esclavo de las cosas de Dios, quiero agradar a Dios, pero en mi cuerpo sé que no hay nada bueno. ¿Cómo podría yo vivir? Y entonces Pablo mismo, a final de capítulo 7, dice, gracias a Dios, yo soy miserable en mí mismo porque no puedo, pero gracias a Dios voy a ser liberado de este cuerpo de muerte por Jesucristo. Y entra uno en el capítulo 8, y ahí te quiero invitar también a que puedas escuchar la grabación que nos ha enviado Daniel Del Vecchio hoy mismo, y en la cual pues comparte las cosas que necesitamos saber y escuchar en este tiempo, y entre otras nos habla del poder de la vida de victoria. Cristo tuvo la victoria sobre la muerte y nosotros podemos tener la victoria sobre el pecado por la resurrección de Cristo entre los muertos y el espíritu de santidad. Tú sabes que el espíritu de santidad no podía venir hasta que Cristo fuese sacrificado y resucitado. Entonces ya vino el Espíritu Santo. Entonces la resurrección, ¿por qué la resurrección? Abrió para nuestra justificación y permitió que después Cristo pueda enviar la promesa del Padre, el Espíritu Santo. Y es Él que nos capacita. Si el Espíritu de aquel que levantó a Cristo de los muertos, entonces ahí mismo lo une con la resurrección. Si el Espíritu de Dios, que fue quien entró en esta tumba y levantó a Cristo de los muertos, aleluya. Si este Espíritu mora en ti, habita en ti y te llena, entonces Él vivificará el poder de una vida superior, el poder de la vida de Dios. La vida cristiana es imposible para ti, para mí, pero en el Señor es posible. Y con su Espíritu Santo es posible. Y aún así, si caemos, abogado tenemos. Cristo que murió por nosotros. Pero el poder de la nueva vida está en la resurrección del Espíritu Santo de santidad que levantó a Cristo de los muertos, mora en ti y en mí. Entonces Él vivifica mi cuerpo para que yo pueda andar sobre los elementos y pueda vivir una vida de victoria. Mi querido hermano, no es casualidad que el confinamiento
que el coronavirus, que el virus el COVID-19, ocurra durante la Pascua. No es casualidad. No es casualidad que Dios nos llama al desierto durante esta fecha. Que Dios nos llama a casa a estar encerrado, a pensar y a meditar en esta fecha. Dios dijo, esta fecha será el principio. Será un nuevo principio para ti y para mí. Está respaldado en las Escrituras. Será el primero de los meses para ti. Será la cabeza del año para ti. En esta semana, cuando Cristo muere y Cristo resucita, es la capacidad de empezar una nueva vida. Cuando naciste de nuevo, empezaste de nuevo en Cristo, cuando recibiste el nuevo nacimiento, la primera vez, cuando se te ocurrió, cuando lo recibió, cuando te acudiste al Señor en arrepentimiento, esto fue el principio de tu nueva vida. Fue tu nuevo nacimiento. Y esto fue posible debido a esta fecha que está al principio del año. Entiéndeme lo que se hace muchas veces en Semana Santa, una devoción emocional a unas estatuas no salvará a nadie. Solo el arrepentimiento con la fe en la muerte y en la resurrección del Señor, si crees en tu corazón y confieses con tu boca. Así que, confinamiento, pero Pascua, principio del calendario, principio de una nueva vida, principio de, para ti y para mí, que ya hemos vivido en el Señor tiempo, de tener nuestros pecados y nuestra vieja manera de vivir. Yo quiero usar este término también por los años cristianos que hemos vivido hasta aquí, que no han sido como le agradaba al Señor. Que esta vieja manera cristiana, entre comillas, de hacer las cosas sea pasada y que tú y yo podamos abrazar a partir de ahora el sencillo mensaje del Evangelio. Cristo murió, Cristo resucitó. No tema, no seas incrédulo, crea y anuncia el mensaje a diestra y siniestra. Romanos 4:25 es el pasaje que dice que Cristo fue resucitado para nuestra justificación. Me gustaría dejarte alguna referencia, no quiero alargar demasiado. Apunta por favor 1 Corintios 15, versículo 12 hasta el 35. Léelo, Pablo el apóstol está hablando de la resurrección. Está desarrollando que ¿existe la resurrección o no existe la resurrección? Léelo, estúdialo. Pero nos dice en el versículo 20 que ahora Cristo ha resucitado de los muertos y Él es primicias de los que durmieron, de los que murieron en Cristo. Él es el primero. La Escritura marca que la resurrección de Cristo fue hace 2000 años, la celebramos hoy. Pero marca también que todos los que mueren en Cristo resucitarán primero. Tu resurrección del futuro es garantizada por la resurrección de nuestro Señor. Él fue el primero. No sé cómo te calan y cómo te entran estas palabras, pero creo que son suficientes para cambiar el rumbo de alguien. Creo que son palabras
que hablan de un reino que ya ha venido pero que vendrá a establecerse en fuerza. Los esfuerzos de los seres humanos, toda la tecnología, toda la ciencia, todos los viajes, los aviones, los cohetes, todos los adelantos del ser humano no son nada comparado a la vida que Cristo nos da. Gracias a Dios por cada adelanto que podemos disfrutar. Pero si tuviéramos que vivir sin ellos, antes elijo a Jesucristo. Amén. Aleluya. Terminemos. Juan 20:21 nos dice, Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Asegúrate de no perder la paz. Como me envió el Padre, así también yo os envío. ¿Qué significa esto? En otros evangelios, juntamente con el escrito de la resurrección, está id por todo el mundo. Cuando el creyente, no el creyente incrédulo, cuando el creyente está arraigado y está impactado por las palabras del reino de Dios, y ha recibido el poder de lo alto, el poder de la vida venidera, entiende, id a todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Resuelto. Hablarán en nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes, si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y ellos sanarán. ¿Por qué? Por el poder de la vida de Dios. Por el poder de resurrección. Porque la vida del poder de la resurrección vive en ti y en mí por el Espíritu Santo. Estas señales te seguirán a ti también. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo. Paz a vosotros. No perdamos la paz ni por pecado, ni por comodidad. No perdamos la paz por falta de perdón, por pensar mal, por creernos mentiras que nos esclavizan en vez de la verdad que nos liberta. Y como el Padre envió a Jesús, así también Él nos envía. Dime si hay algo más valioso por el cual entregar tu vida. Si hay algo de mayor valor, de mayor interés, que entregarse a los propósitos de Dios. Contestamos esta pregunta cada vez que vamos a nuestros quehaceres y hoy, en este día de la resurrección, en este primer día del año, por decirlo, por el día más importante de la vida cristiana, ¿qué haremos? ¿Qué decisiones tomamos?
Nos entregaremos al Señor, dejaremos que el espíritu de poder venga sobre nosotros, nos capacite, dejaremos de mirar a nosotros mismos, a nuestros intereses y otros amores. Nos enamoraremos del Señor sobre todas las cosas y diremos: suelto las amarras, suelto lo que me amarra y sigo al Señor. Oremos. Padre, te doy gracias, Señor, por el día de la resurrección. Te doy gracias por el poder de una nueva vida y por la garantía y por la seguridad de que cada una de tus promesas son sí y amén. ¿Por qué? Porque resucitaste de los muertos. Si no, todo sería igual que los millones de libros. Si no, todo sería tinta sobre papel mojado. Pero no, cuando resucitaste dijiste al mundo: venid a ver la tumba y sepan que cada palabra de Dios se cumplirá y que cada promesa que yo hago a mis hijos se cumplirán. No seáis incrédulos, mas creyentes, dice el Señor. Allí donde estás, no dudes, no dejes de contestar al Espíritu de Dios que está hablándote a tu corazón. No dejes de contestarle y de entregarte a Él. No dejes de confesar tu fe y de arrepentirte y de dejar de un lado cosas. Aleluya. Este mundo pasará, la concupiscencia pasará, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la soberbia, las cosas de la vida pasarán todas. Igual que la gloria del hombre pasará, fenecerá, se marchitará y pasará. Mas aquel que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Alabado sea tu nombre, Jesús, a ti la gloria. Agarra el testigo que nos dieron el Señor Jesús y los apóstoles. Agarra ese testigo y corre con paciencia la carrera que está puesta delante de nosotros. Aleluya. Gracias, Señor. La voluntad de Jehová prosperará en sus manos. El avivamiento prosperará y cada vida entregada en sus manos prosperará en sus manos. Que Dios te bendiga y te enriquezca